Ophthalmus, que significa ojo, y logos, tratado o estudio. Y vendría siendo la oftalmología vendría siendo la rama de la medicina y o de la especialidad médica, que estudia las enfermedades del globo ocular y sus anexos. Entiéndase por anexos que son los párpados, la órbita, los músculos extraoculares, el sistema lagrimal, tanto excretor como secretor, y aparte iniciar o dar un tratamiento a este tipo de problemas. Para empezar, pues vamos a ver la órbita. ¿Qué son las órbitas? Bueno, las órbitas son unas estructuras o unas cavidades óseas que se encuentran a ambos lados del macizo facial en la parte del tercio superior y medio de la cabeza. Si la vemos, va a tener una forma piramidal. La base va a ser anterior y el vértice posterior. O entiéndase que la base no tiene ángulos agudos, sino son de bordes redondeados. Y el vértice no tiene un vértice también agudo, sino es un vértice truncado. Entonces tenemos una órbita de tipo cuadrangular de base anterior y vértice posterior. ¿Cuál es la función de las órbitas? Bueno, las órbitas nos van a brindar o nos van a dar la función, ¿verdad?, de protección. Es donde van a tener o alojar al órgano primario, ¿verdad?, de la visión y al ojo con todas y sus estructuras. Tenemos dentro de la órbita grasa orbitaria, tenemos los músculos extraoculares, tenemos un sistema de fijación que mantiene el cono muscular fijo, adherido a través del anillo de zinc en el vértice de la órbita, y además van a entrar diferentes estructuras, tanto nerviosas como vasculares. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Las órbitas van a brindar una protección, van a contener al globo ocular y lo van a proteger de cualquier agente externo. Si vemos, ¿verdad? El vértice de la órbita va a ser el fondo y la parte anterior va a ser la base. Tenemos en el fondo dos estructuras que nos llaman la atención. Una que se llama hendidura esfenoidal, que es a través por donde van a entrar diferentes nervios, el tercero, el cuarto, el sexto par, nervios, el lagrimal, etcétera. Y el otro es el agujero óptico por donde va a salir el nervio óptico para formar a través de el cerebro la vía visual. La base se localiza en la parte anterior. Sus bordes son redondeados, como se los he mencionado, y está formada por tres huesos. El borde orbitario está formado por tres huesos. Uno es el frontal, el otro es el malar y el maxilar. Aquí podemos observarlo. El borde de la órbita. Si ustedes ven, la base es anterior. Tiene un techo. Si hay un techo que está formado por el hueso frontal, también existe un piso donde va a estar formado por el borde y los huesos, ¿verdad?, del maxilar y del hueso cigomático o malar. También tiene una pared interna y una pared externa. Al fondo podemos ver la hendidura esfenoidal y aquí se va a fijar o va a estar fijo el anillo de zinc. Y más arribita se ve el nervio óptico por donde va a salir conformado para formar el quiasma óptico y seguir toda la vía visual hasta la región occipital. ¿Cuántos huesos van a conformar la órbita? Tenemos tres que son del borde orbitario, pero también existen otros huesos. En total son 7. El frontal, el cigomático o malar,
el maxilar superior, el unguis, que es el hueso más pequeñito, el etmoides, que es el que va a estar del lado medial o del lado nasal, el esfenoides, que es el hueso que se encuentra al fondo con sus alas mayores y alas menores, y el palatino, aquí hubo una confusión, el unguis es el hueso lagrimal, está, repito aquí, perdón, tengo una confusión, este es el maxilar, luego sigue el unguis y luego el etmoides. Y el hueso más pequeño viene siendo el palatino, que es esta pequeña porción que se encuentra en el fondo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Dudas o preguntas de ustedes? Sí. Mencionó el anillo de zinc, pero no entendí qué era. ¿Perdón? Mencionó algo acerca de anillo de zinc, pero no entendí qué era. Bueno, el anillo de zinc viene siendo una estructura de la cual nace el cono muscular en el vértice orbitario y va a mantener unido de un solo anillo, que es un tejido fibroso, y va a estar fijo a la órbita y de ahí se va a proyectar el cono muscular con su emergencia del músculo recto superior, recto inferior, recto medio y recto lateral. Lo vamos a ver más adelante seguramente. Sí. Tenemos el techo. El techo está conformado por dos huesos, el hueso frontal y el ala menor del hueso del esfenoides. El piso está conformado por tres huesos, el hueso malar, cigomático y palatino. La pared medial o interna está conformado por cuatro huesos, el frontal, el unguis, el etmoides y el seno esfenoidal. Y por último, la pared lateral por el arco cigomático o el hueso cigomático malar y el ala mayor del esfenoides. Para que nosotros tengamos le demos la importancia de conocer la anatomía de las estructuras que estamos manejando, pues es importante conocer sus eh, longitudes, conocer la profundidad, el volumen, porque de ahí vamos nosotros a hacer uso de todas estas conocimientos. Por ejemplo, la órbita tiene una capacidad volumétrica de 27 a 30 milímetros cúbicos. El ancho de la órbita, de borde a borde, vamos a encontrar que mide aproximadamente 40 milímetros, mientras que el borde superior al inferior tiene una longitud de 35 milímetros. Quiere decir que la órbita está más larga en la parte horizontal que en la parte vertical. Y de profundidad tiene aproximadamente 40 milímetros. Cuando yo tengo que tratar a un paciente y tengo que anestesiarlo, bloquearlo o aplicar algún tipo de medicamento transeptal, paraceptal, subtenoniano o retrovulvar, tengo que tener conocimiento de este tipo de estructuras. ¿Por qué? Yo creo que arriba del 90% de las cirugías se realizan, en oftalmología se realizan con anestesia local o retrovulvar o regional. Cuando yo tengo que anestesiar a mi paciente, tengo que llegar hacia el cono muscular. Tenemos un cono muscular que está conformado por los cuatro músculos rectos, el recto superior, el recto medio, el recto inferior y el recto lateral. Dentro de ese cono muscular van a pasar las ramas del tercer par, superior e inferior, que nos va a inervar a los músculos, el recto superior, recto inferior, recto medio, el oblicuo inferior, el esfínter de la pupila y el elevador del párpado. Entonces, cuando yo tengo que anestesiar, tengo que llegar exactamente al cono muscular y donde se encuentran esas raíces nerviosas. Para eso tengo que meter una aguja aproximadamente
de 40 milímetros al vértice de la órbita por atrás del ojo sin lesionarlo para poder obtener ese bloqueo. En ese momento se paralizan los músculos y el ojo deja de moverse. Aquí tenemos cómo está conformada la separación y la limitación de la órbita. Tenemos una especie de aponeurosis que se llama septum orbitale, que limita la parte anterior y la parte posterior de la órbita. Cuando hablamos de la parte posterior estamos hablando de órbita. Cuando hablamos de la parte anterior estamos hablando de preseptal, o sea, antes del septum. Vemos también dos estructuras, dos ligamentos, un ligamento cantal interno y un ligamento cantal externo. Estos ligamentos van a mantener la apertura del párpado, son el soporte de la apertura de los párpados. Tenemos un párpado, un tarso. Cuando hablamos de tarso estamos hablando de estructuras que asemejan al cartílago, son de aspecto cartilaginoso y dentro de su espesor se encuentran las glándulas de meibomio. Las glándulas de meibomio van a participar en la formación de la película lagrimal y están en el borde libre del párpado, tanto superior como inferior. Entonces aquí tenemos el tarso superior, el tarso inferior, el ligamento cantal externo, el ligamento cantal interno, el músculo elevador del párpado y el septum orbital que va a limitar y a separar la parte interna de la órbita de la parte externa. Cuando existen infecciones en la parte anterior, entonces podemos hablar de una infección, de una celulitis preseptal, de un orzuelo, de un absceso. Pero cuando hablamos de celulitis orbitaria, estamos hablando de que la infección se encuentra al interior de la órbita y son procesos pues, que son de gravedad. Aquí podemos observar las diferentes estructuras que se encuentran en el ojo. Repito, ligamento cantal interno, ligamento cantal externo, hendidura palpebral, tarso superior, tarso inferior, y vemos diferentes nervios. Está el nervio supraorbitario, el supratroclear. Empezamos supratroclear en la parte más interna, el supraorbitario, la escotadura supraorbitaria. Tenemos el ligamento, el nervio lagrimal. Tenemos también el nervio es el nervio cigomático o malar, el infraorbitario, el infratroclear. Entonces, tenemos diferentes nervios que van a dar la sensibilidad y son ramas que vienen del quinto par o del trigémino. Aquí podemos observar cómo está conformado los músculos extraoculares. Nosotros tenemos músculos extraoculares que le van a dar movilidad al globo ocular en forma sincrónica y mientras unos son agonistas, otros son antagonistas y podemos mover nuestros ojos en diferentes direcciones sin tener ningún problema de visión doble o diplopia. Como vemos, el globo ocular únicamente vamos a ver la porción del segmento anterior, pero en la parte posterior vemos los ligamentos, los músculos, cómo están en forma de cono y van a llegar al vértice de la órbita, donde está la hendidura esfenoidal, y van a tener un pequeño hueco. Esa fijación es del anillo de zinc. De ahí emergen los 4 músculos que durante el desarrollo se van alargando y van dando y se van dividiendo de un cono muscular común a 4 músculos. La diferenciación de estos músculos es que tienen diferente inervación. El recto externo está inervado por el sexto par.
el oblicuo superior está inervado por el cuarto par y el resto de los músculos está inervado por el tercer par. ¿Cuáles son los músculos del tercer par? Recto medio, recto superior, recto inferior, oblicuo inferior. Son los 4 músculos extraoculares. Pero también está el elevador del párpado, 5, y el esfínter de la pupila. ¿Cuántos músculos rectos tenemos? Tenemos 4 músculos rectos y tenemos también 2 músculos oblicuos. ¿Sí? El origen de los músculos vienen del vértice de la órbita y son o vienen del anillo de Zinc. El anillo de Zinc está fijo en el vértice a nivel de la hendidura, de la hendidura esfenoidal, de la hendidura esfenoidal, y de ahí van a pasar los diferentes nervios. ¿Cuáles funciones son las que tienen los músculos extraoculares? Bueno, tienen funciones primarias y tienen funciones secundarias. El recto medio únicamente es una función de aducción. Quiere decir que el ojo va a ser llevado a la parte media, ¿verdad? Es la única función del recto medio. Aquí está mi nariz enfrente y únicamente va a acercar el globo ocular a la parte media hacia la nariz. El recto lateral lo va a llevar hacia la parte externa, hacia la oreja, vamos a mencionar, o lo aleja de la parte media. Entonces tenemos aducción hacia la parte media o abducción, se aleja de la parte media y se dirige hacia el lado temporal. Tenemos los rectos superior e inferior y también tenemos los oblicuos superior e inferior. El recto superior va a dar elevación, pero para que dé una elevación pura tiene que estar a 22 grados de su eje vertical. Nuestras órbitas son divergentes y el globo ocular está dirigido en forma primaria hacia el frente, mientras que los músculos están a 22 grados de su eje. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo elevo mi ojo, al mismo tiempo en mi posición primaria de la mirada, que es ver al frente, al mismo tiempo tengo una elevación, una pequeña torsión o incicloducción, que quiere decir que la carátula del ojo rota su manecilla de las 12 hacia la parte de la nariz y también lleva el ojo hacia la parte media. ¿Sí? En el recto superior, elevación, incicloducción y aducción. Está correcto. Mientras que el recto inferior hace que el ojo se dirija hacia abajo y mientras se dirige hacia abajo en la posición primaria de la mirada, hay una pequeña exciclorotación o excicloducción, que quiere decir, si ustedes ponen el reloj de las 12, el reloj y el meridiano de las 12, únicamente va a rotar su carátula ligeramente hacia la parte externa o se va a alejar de la parte media. Y por último, nos va a dar aducción. En cuanto a los oblicuos, el oblicuo superior nos va a dar un descenso, va a ser una función secundaria, va a descender el ojo, va a ser una inciclotorsión, incicloducción y la abducción. Abducción quiere decir que aleja el ojo de la parte media, hace que baje el ojo y hay una inciclotorsión hacia adentro. Mientras que el oblicuo inferior nos va a dar una exciclotorsión o excicloducción, que quiere decir que aleja el meridiano de las 12 hacia la porción externa, hace que se eleve y aleja al músculo de la parte media. No sé si quede claro la excicloducción. La excicloducción, tomamos en cuenta que el ojo le damos meridiano a las 12
Esto es encicloducción de mi ojo. Y esto es encicloducción de mi ojo. ¿Sale? Es nada más que no. Sí, pero no te da maromeca, ¿no? Es muy suave. O sea, nada más es un movimiento muy, muy suave, ¿no? Son movimientos muy finos en cuanto a las incicloducciones y excicloducciones, salvo en algunas situaciones en las cuales haya hiperfunciones. En las situaciones en las que coinciden los rectos, los que los dos aducen, o quiere decir que introducen el ojo hacia la parte interna. Y los oblicuos abducen, quiere decir que abren el ojo hacia afuera. Las abducciones pueden formar en lo que se llama estrabismo una síndrome, ¿sí? Que se llama síndrome A o síndrome B y que se refieren exclusivamente a hiperfunciones, que son músculos más fuertes y que tienen más fuerza en cuanto a su actividad. Entonces, si yo tengo un músculo fuerte, un oblicuo superior fuerte, entonces cuando yo elevo mi ojo se cierra y cuando bajo mi ojo se abre. Eso es un síndrome A. Y en el oblicuo inferior tendría lo que se llamaría un síndrome B. Si yo desciendo mi ojo, se cierra y en la medida en que lo veo en la parte media se abre y en la parte superior se llega a abrir. Entonces forma lo que llama un síndrome en B, porque se va hacia las funciones, ¿verdad? Que está teniendo los oblicuos, en ciclo rotación y en ciclo rotación. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok, continuamos, gracias. Tenemos también los nervios, aquí ya se los mencioné. Aquí es importante, ¿verdad? Porque hay nervios que son sensibles o que son aferentes y que van a dar una función, ¿verdad?, de sensibilidad y dolor. Entonces tenemos que vienen la división oftálmica del quinto par o del trigémino. Ya se los mencioné, el supratroclear, el supraorbitario, el cigomático malar, el lagrimal, el infratroclear, el nasal y el infraorbitario. Son los nervios que inervan la órbita. Mientras que en el vértice orbitario tenemos diferentes nervios. Los que pasan dentro del anillo de zinc, que es la parte donde va el cono muscular, es la división superior e inferior del tercer par, lo que nos va a dar la movilidad completa de los músculos extraoculares, el recto superior, recto inferior y el recto medio. También pasa el abducens, que es el sexto par, pero también tenemos nervios, que es el nasal o el naso ciliar, que es una parte sensible, que es una parte aferente. Los otros son eferentes. Y pasa la raíz simpática del ganglio, a nivel del ganglio de Gasser. Entonces, estas estructuras que estamos viendo que pasan dentro del anillo de zinc son las que se van a bloquear con la anestesia que estemos aplicando. Mientras que la parte superior va a pasar el lagrimal, el frontal, la vena oftálmica superior y el nervio troclear. Y en la parte inferior va a pasar la vena oftálmica inferior. ¿Sí? Cuando un paciente tiene un problema de un herpes frontal, es importante revisar la nariz, porque si vemos el nervio nasal o nasociliar, entra a la parte posterior a través de los ciliares cortos posteriores al ojo, y si hay el signo de Hutchinson a nivel de la nariz, que quiere decir que hay vesículas o actividad sobre la parte del dorso o la punta de la nariz, quiere decir que este paciente sí
si entró el virus al ojo y puede dar diferentes procesos patológicos, desde una retinitis, una vitreitis, una uveitis, etcétera. Los párpados, bueno, los párpados son los que tienen la piel más delgada de toda la economía, tienen un espesor de 2 milímetros y su longitud varía unos 30 milímetros aproximadamente. Están separados por la hendidura palpebral, forma el párpado superior y el párpado inferior, y la hendidura palpebral horizontal va de 22 a 30 milímetros, mientras que la parte vertical va de 8 a 11 milímetros. Cualquier cambio que haya en esa zona puede haber una caída del párpado y puede ser una ptosis, o cualquier apertura mayor puede ser un exophthalmos o una proptosis. Tiene una porción ciliar que son las pestañas, que ocupan las 6/5 partes, las 5/6 partes de las pestañas, y en la parte media tenemos la porción lagrimal, que es la 6ª parte. En la porción lagrimal encontramos la carúncula, el pliegue semilunar, encontramos el punto lagrimal superior y el punto lagrimal inferior. Cualquier lesión que se presente a nivel del párpado, sobre todo a nivel de la parte de la porción lagrimal, deben de explorarse las vías lagrimales. ¿Por qué? Porque frecuentemente se lesionan, se dañan y tienen que repararse. Si no se reparan, podría tener una epífora o un lagrimeo crónico durante toda su vida. ¿Cuál es la función de los párpados? Bueno, nos va a brindar protección, ¿sí? Es un mecanismo de defensa para el sistema óptico de los agentes externos, como es la luz, el frío, el calor, el polvo, y provee una hidratación constante de la cara anterior de la córnea. Acuérdense que el ojo necesita de humedad, ¿sí? Necesita de hidratación constante a través de una película lagrimal y a través de un mecanismo que permita el esparcimiento de la lágrima sobre su superficie. Entonces estamos hablando de que ese párpado va a estar en forma constante, limpiando, esparciendo y eliminando cualquier eh, pues, medio que pueda contaminar, o que se pueda aposentar, o que pueda causar infecciones sobre la superficie. Tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen la parálisis facial, en la cual el paciente pierde la movilidad de sus párpados de la mitad de la cara, y dentro de ellos tenemos que estar cuidando al paciente que no tenga úlceras corneales, que no tenga infecciones sobre su superficie, puesto que el párpado no está ejerciendo su sistema de protección. Entonces, hay que estarle hidratando el ojo y hay que estarlo cerrando y protegiendo para evitar que se vaya a dañar el sistema óptico, que sería la córnea, y si se daña puede quedar una lesión permanente con secuelas de visión. Aquí podemos observar el párpado. Tenemos un pliegue palpebral superior, un pliegue palpebral inferior, tenemos una porción palpebral de 22 a 30 milímetros y tenemos 6/6 partes de porción ciliar y una 6ª parte de la porción lagrimal. Tenemos la carúncula, el pliegue semilunar y los puntos lagrimales, uno superior y uno inferior, donde inicia la vía lagrimal. Podemos observar la parte blanca, que es la parte de la esclera del ojo. Encima tenemos la cápsula de Tenon y también tenemos la conjuntiva. El borde, el límite entre la parte transparente del ojo y la parte opaca blanca, pues se conoce como limbo, el limbo, que es el límite o la zona de transición o la unión entre la parte opaca con la parte transparente. Únicamente vemos el color del ojo y el centro, un punto negro que es la pupila, pero en realidad enfrente, encima, se encuentra la superficie de la córnea, que es un lente biológico de mayor poder dióptrico, que va de 42 a 43 dioptrías aproximadamente, y atrás tenemos la cámara anterior,
La pupila viene siendo más que nada un orificio que está regulado por el esfínter de la pupila para abrir o cerrar y permitir y regular la entrada de la luz. Inmediatamente atrás de la pupila se encuentra el cristalino, su nombre lo dice, cristalino. El cristalino se encarga de enfocar tanto en visión lejana como en visión cercana los objetos. Si nosotros tenemos que hacer uso de una visión lejana y cercana, estamos usando la acomodación todo el tiempo, tanto en visión lejana cercana. Tenemos aproximadamente 150 pestañas en la parte superior y la mitad en la parte inferior. En el borde libre del párpado se ven unos pequeños puntos translúcidos, que es donde se encuentran las glándulas de meibomio. Aquí podemos ver donde está el número 6, se observan unos puntitos en el borde del párpado. ¿Sí? Vemos el párpado, está conformada por dos bloques, una parte de un bloque interno y una parte de bloque externo. La parte del bloque externo son dos estructuras, que es la piel y el músculo orbicular. Y la parte interna tenemos el tarso y la conjuntiva. ¿Sí? Entonces, esto no tiene tejido celular subcutáneo y por consiguiente, pues es una piel sumamente delgada. Las cejas, bueno, son parte de la protección del ojo. Las cejas, ¿verdad? Son pequeños pelos que cubren los rebordes supraorbitarios superiores y que alertan de cualquier objeto que se acerque hacia la porción del globo ocular. Perdón. Y nos da alarma con respecto a los objetos que se acercan de la parte superior y que no estamos observándolas. Las pestañas es un pelo corto, fuerte, cilíndrico, que termina en punta y se localiza en la parte superior del borde libre del párpado y también en la parte inferior. Está conformado por 3 o 4 líneas. Gracias. De ayer, gracias. 3 o 4 hileras de pestañas sobre el borde y a través de lo largo del folículo piloso. El folículo piloso está ricamente inervado de un tejido nervioso, ¿verdad? De que cualquier objeto que se acerque lo excita inmediatamente y produce un parpadeo reflejo protegiendo al globo ocular. Uno de los ejemplos que me gusta poner es de que tenemos pacientes que llegan porque se dan un flamazo con el boiler de gas. Muchas veces quieren prender el boiler de gas, parece que acumula un poquito de gas y al acumular el gas, cuando acercan el cerillo o el encendedor, hace una implosión. Como generalmente la mayoría de las veces el boiler se encuentra en la parte externa, pues no almacena gas para hacer una explosión, pero sí da un flamazo. El paciente se encuentra muy cerca y al emitirse una onda de calor y una onda de fuego, lo primero que llega y hace contacto es con las pestañas. Estas pestañas, al entrar en contacto con un estímulo externo de cualquier tipo, lo único que hace es inmediatamente cerrar y proteger el ojo. Llegan pacientes con quemaduras de primero o segundo grado, pero muchas veces vemos el ojo que está íntegro o que tiene mínimas lesiones por el reflejo del párpado. Todas las pestañas están quemadas, pero el ojo se encuentra protegido y con mínimas lesiones. El promedio de pestañas en el párpado superior son de 100 a 150, en el inferior 70 a 80. La vida media de una pestaña es de 3 a 5 meses y una nueva llega a su tamaño completo en 2 meses. Tenemos diferentes tipos de parpadeo. Un parpadeo espontáneo y un parpadeo reflejo, ¿sí? El parpadeo espontáneo no nos damos cuenta, lo estamos haciendo, ¿verdad?
Y el parpadeo reflejo por diferentes tipos de estímulos. Si escuchamos un ruido, cerramos los ojos. Si algo se acerca a nosotros, cerramos los ojos. O si algo toca nuestros ojos o nuestros párpados, automáticamente se cierran. Ese es un reflejo de los párpados. Esto, ¿cuál es la función del párpado? Ya lo vimos. Esparce la lágrima, elimina la adhesividad de los gérmenes patógenos sobre su superficie y evita su multiplicación. ¿Sí? La lágrima, pues es un mecanismo que barre y elimina los microorganismos que pudieran localizarse o aposentarse sobre la superficie de la córnea o de la conjuntiva. Tenemos un promedio de frecuencia de 12 a 20 parpadeos por minuto con un intervalo de 3 a 5 segundos aproximadamente. Si nosotros trabajamos en computadora, nuestro parpadeo va a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos fijando la mirada. En lugar de tener tal vez 12 parpadeos y estar parpadeando cada 5 segundos, tal vez estemos parpadeando cada 15 segundos. Y entonces nuestra lágrima o nuestra película lagrimal se rompe en un lapso de 10 segundos. Y si estamos trabajando durante mucho tiempo, pues podemos tener síntomas a nivel de los ojos, ¿verdad? Sensación de cuerpo extraño, ardor, lagrimeo, enrojecimiento, etcétera, que son causas a veces de de tratamientos y puede manejarse con lubricantes. Tenemos también las glándulas de los párpados. No solamente tenemos una película lagrimal simple, que nada más es agua. No, es una película lagrimal que está conformada por 3 capas. La primera capa es la mucosa, la segunda es la acuosa y la última es la oleosa, que es la grasa. La lágrima basal está conformada por o está producida por 2 glándulas, la de Goldfried y la de Krauss. Y la capa mucosa por las células caliciformes, mientras que la capa oleosa está dada por las glándulas de Meibomian. Como tenemos un sistema de secreción, también tenemos un sistema de excreción. El sistema de secreción está dado por la glándula lagrimal principal y las accesorias, que son las de Goldfried y las de Krauss. El sistema de eliminación de la lágrima es a través de los puntos lagrimales superior e inferior, canalículo lagrimal vertical superior e inferior, canalículo horizontal superior e inferior, canalículo común, el fondo de saco, el saco lagrimal y el meato de la salida del saco lagrimal a nivel del conete nasal inferior. ¿Alguna duda ahorita? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos a ver el globo ocular. A ver, preguntas aquí. ¿Cuánto pesa el ojo? ¿Cuánto pesa el ojo? ¿No? ¿Cuánto mide el ojo? Había dicho que el comenzado 22. ¿Cuánto mide el ojo? ¿El ojo o la órbita? Ojo. Escucharon un poquito. ¿Cuánto mide el ojo? ¿No? Okay. Pues vamos a verlo. Ok. Bueno, el ojo, ¿verdad? Tiene un volumen total en relación con el cráneo del 1%. Su longitud anteroposterior, que quiere decir que es de adelante hacia atrás, se mide un promedio de 22 a 24.5 milímetros. Tiene un peso de 7.5 gramos.
tiene dos lentes biológicos que ya conocemos y los hemos mencionado, que es la córnea y el cristalino. Y tiene un poder dióptrico de 60 a 62 dioptrías. Y tiene una capacidad volumétrica de 6.5 mililitros. Una pregunta para ustedes. ¿Cuántas veces cabe el globo ocular en la órbita? Dos, ¿no? Fátima, Ay, fuck. Fátima Castillo, ¿no está? ¿Dónde? Ay, no, sí estoy. Sí, ya, pero es que no podía prender mi micrófono, perdón. Eh, pues si el volumen de la órbita es de 30 milímetros cúbicos, supongo que cabe una vez. Gracias. Hernández. O dos. Sí, Hola, buen día. Ah, buenos días, doctor. ¿Cuántas veces cabe el globo ocular dentro de la órbita? o dos. Espera, ya. Pues solo cabe una vez. Completamente solo cabe una vez. Gracias. ¿Tu nombre? Paola Moreno. Morales. ¿Cuántas veces cabe en la órbita? A ver, pensé que eran dos, pero creo que sí va a ser una vez, de acuerdo al volumen. ¿Cuántas veces cabe? ¿Nombre? Ana Paola. ¿Mande? Ana Paola Pérez. Ana Paola. Ajá. ¿Cuántas veces cabe? Sí, yo también digo que una vez. Ok. Ok. Si tenemos un volumen de 6.5 milímetros y tenemos un volumen de 30 mililitros, ajá, ¿cuántas Ah, veces no 5 por entiendo. 6? ¿Cuántas veces cabe? Oh 5 my God. veces. ¿Sale? ¿Cómo te llamas? ¿Cárdenas? Cárdenas. Ay, es cierto. Espérame. Muy bien. Continuamos. ¿Cómo vamos en tiempo? Vamos bien. Bueno, si queremos ver las diferentes estructuras del ojo, pues vemos que el vitrio pesa 4 gramos, la córnea pesa cerca de 2 gramos, 1.823. La esclerótica pesa algo similar, 1.15 gramos. La uvea, 277 gramos. Y el cristalino es la única estructura que crece a lo largo de toda la vida. Es la única estructura del ojo que crece a lo largo de toda la vida. ¿Sí? Cuando se nace, pesa alrededor de 90 miligramos y va creciendo a lo largo de toda la vida hasta llegar a los 150 miligramos. Y esto nos da un total del peso aproximado de 7.5 gramos. Es una idea que tienen. El globo ocular está formado por 3 capas, o túnicas también llamadas. La capa más externa, que está conformada por la córnea y esclera, es la túnica o capa externa, lo que da la forma al ojo.
La parte media es la uvea, que es el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Y la capa o túnica más interna es la retina, que va a dar formación al nervio óptico y se va a conectar con la vía visual. Aparte de que tiene 3 capas, también tiene compartimientos. Tiene un compartimiento que está dado por el iris. La parte anterior, en relación con la córnea, es la cámara anterior y tiene 0.6 mililitros. Atrás del iris, en relación con el cristalino tiene 0.2 mililitros. Y la cámara vítea tiene 4.5 mililitros. ¿Sí? Bueno, si vemos la parte más externa, empezamos con la córnea, la túnica externa, que está conformada por la córnea y la esclerótica. La córnea no es una membrana, es un lente biológico. La mayoría de las cirugías refractivas para la miopía, para la hipermetropía y el astigmatismo se realizan sobre la superficie de la córnea. La córnea da un poder refractivo de las 3/4 partes del poder refractivo del ojo. ¿Sí? Es responsable del mayor poder refractivo del ojo. Una de las características que lo hace que sea un lente es de que es transparente y no tiene vasos. No tiene vasos que lo irrigan. El diámetro superior es de 10.6 milímetros y el diámetro vertical es 10.6 milímetros y el diámetro horizontal es de 11.7. Da la apariencia de que es una forma oval en el sentido horizontal, pero en el momento en que vemos que la conjuntiva es la que se insertó más abajo, vemos que hay 2 limbos entonces. ¿Por qué? Porque la conjuntiva en el borde de la córnea con la esclera se inserta más abajo, entonces da la apariencia de tener una inserción baja o más menor y que podría corresponder a 10.6, pero en el momento en que se retira la conjuntiva, vemos un círculo perfectamente bien hecho en relación con el limbo. Entonces tenemos 2 limbos, un limbo que se llama anatómico, que es donde se inserta la conjuntiva, y tenemos un limbo quirúrgico, que es donde se realiza parte de las cirugías. La parte anterior, tenemos que clasificar qué tipo de lente es. Es un lente convexo, ¿sí? Por la parte anterior. Y por la parte posterior es un lente cóncavo. Por la parte anterior tiene más 48.5 dioptrías. Es un lente positivo, Los lentes convexos son positivos, los lentes cóncavos son negativos. Entonces tenemos un lente por la parte anterior de la córnea tiene una forma de cúpula, la parte anterior es positivo y la parte posterior es negativo. ¿Cuál es el valor de la parte anterior? 48.5 dioptrías. Y la parte interna, la parte anterior, la parte posterior o la parte interna es negativa y tiene menos 5.5 dioptrías. Entonces la diferencia de los dos, la suma de las 48 menos 5 nos viene dando un promedio de 42, 43 dioptrías. No son absolutos, no son sumas aritméticas, son lentes que tienen variaciones, ¿no? Entonces tenemos un promedio de 42 a 43 dioptrías, el promedio de una queratometría normal. Si yo mido la córnea con un queratómetro y me da 39, 38, tiene menos potencia esa córnea, menos poder. Es una córnea plana, le mencionaríamos que se trata de una córnea plana. Mientras que
si tiene arriba de 43 dioptrías, si tiene 47, 48 dioptrías hasta 50, hablamos de que se trata de una curva, de una córnea curva, y que podría ya estar hablando de algún tipo de patología, como queratocono. Tenemos también que la inervación está dada por el nervio trigémino del quinto par, pero tiene una peculiaridad de que la córnea, en el momento en que entran los nervios al estroma de la córnea, no llevan mielina, van sin recubrimiento de la mielina que tiene en todos sus trayectos los nervios. Tiene 5 capas, aunque se menciona de una dúa, que es la sexta, pero vamos a ver, la parte más anterior es el epitelio, que está conformada de 5 a 7 capas. Tiene la membrana de Bowman, después el estroma, que es el que tiene el mayor espesor, tiene una membrana de Descemet, y por último el endotelio, que es la parte más interna. El endotelio se encarga de mantener la función de transparencia del ojo, de la córnea, ¿sí? Si tenemos un endotelio normal, va a estar una córnea sana, pero si tenemos pérdida de células endoteliales que rebasen el límite, puede ser que esa córnea esté en problemas y pierda su transparencia. Tenemos también que la córnea es un tejido muy especializado que refracta y transmite la luz. Su espesor central oscila, o su grosor central oscila alrededor de 530 micras en la parte del centro, y en la parte periférica va a 700 micras. Obviamente cada uno de nosotros tenemos diferentes espesores o grosores o patimetrías de la córnea. Pues esta córnea también funciona como una estructura de protección de los tejidos y de los tumores intraoculares, ¿sí? Pues sus límites, bueno, adelante la película lagrimal, el borde, la conjuntiva tarsal del párpado, la parte posterior del humor acuoso, la cámara anterior, y el perímetro limbo, córnea escleral y esclera y conjuntiva vulvar. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿No saben cuánto tiempo nos queda? Al parecer 5 minutos. 5 minutos. Bueno, vamos a ver nada más hasta aquí. Entonces, ¿cuáles son las características a las funciones principales de la córnea? Uno, permiten la transmisión de la luz con la menor distorsión y absorción. 2, tiene un poder refractivo, 42 a 43 dioptrías. ¿Sí? Hola. ¿Hay un micrófono abierto? Hola, hola. Y 2, protección de las estructuras oculares sin comprometer los requisitos ópticos. ¿Sí? ¿Cómo se nutre la córnea si no tiene vasos? Se nutre a través del humor acuoso. Llega el humor acuoso, lleva oxígeno, lleva nutrientes, y también el oxígeno se obtiene a través de la atmósfera, a través de la lágrima, del humor acuoso y de los capilares que llegan del limbo, que es en el borde. Cuando los ojos están cerrados, es la vascularización de la conjuntiva palpebral también que aporta oxígeno a la superficie corneal. Entonces, si ustedes dicen que les vendieron unos lentes de contacto que pueden dormir y despertar con ellos, pues vean lo que está pasando, ¿no? Están disminuyendo el aporte de oxígeno durante la noche para
su córnea. Y esto a largo plazo puede traer infecciones, puede traer vascularización o puede traer también la formación de papilas sobre el tarso. La córnea, para tener su transparencia, debe tener un sistema de bombeo metabólico activo a través del endotelio de la córnea. ¿Sí? El endotelio es la capa más interna y son células altamente especializadas. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que redunde en la disminución o en la pérdida del endotelio, pues vamos a tener un problema de pérdida de transparencia de la córnea. ¿Sí? Aquí podemos ver, en este esquema, vemos la parte anterior es la córnea, la parte interna es la cámara anterior, la parte verde que está, bueno, todo es verde, con un espacio es el iris, el centro es la pupila y el resto es la esclera. Vemos, ¿verdad?, de que la córnea no es esférica perfectamente, ¿no? O sea, aquí está un círculo y nuestra córnea no sigue el trayecto del círculo. Quiere decir que no es esférica, es aesférica, ¿sí? Y que tiene en la parte central la zona óptica, donde se obtiene la imagen de mayor calidad, que son los 4 milímetros centrales. Tiene una córnea paracentral, una córnea periférica y una córnea a nivel del limbo periférico. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Tenemos que la córnea es un lente cóncavo convexo y que tiende a aplanarse hacia la parte periférica. Su radio puede ir de 7 a 8 milímetros, en la parte posterior de 6 a 7 milímetros, y su espesor puede variar. En el centro tenemos un promedio de 530 micras y a la periferia puede llegar hasta 700. Está compuesta por agua, colágeno, proteínas, glucosaminoglicanos, glucopolisacáridos, y su sensibilidad está relacionada con la densidad de las terminaciones nerviosas. Puede ser entre 300 y 400 veces mayor que la epidermis la sensibilidad.